El 12 de abril de 1945, con una presión arterial de 300/190, moría Franklin Roosevelt de una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro, un ACV hemorrágico. El presidente estadounidense que lideró la Segunda Guerra Mundial fue la semilla para que 3 años después, su sucesor, Truman, creara el National Heart Association e iniciara con el Framingham Study, el estudio más longevo en la historia de la medicina moderna, acerca del riesgo cardiovascular, que aún hoy en día, con la Omni II Cohort, la cuarta cohorte, aún repercute en la toma de decisiones clínicas. Hola y bienvenidos a Podmédicos, el espacio de medicina que te ayuda a estudiar y a estar actualizado sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón, dos médicos interesados en la profusión de información actualizada y de la mejor calidad para estudiantes de medicina, médicos internos, médicos generales y personas afín con el maravilloso mundo de la medicina. Podmédicos es un podcast que tendrá 4 tipos de episodios cada mes sobre un tema específico. El primer capítulo del mes será introducción o generalidades al tema. El segundo, manejo y guías. El tercero serán noticias o perlas médicas. Y el cuarto será discusión del tópico. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Podmédicos. Hoy finalizamos el apartado de hipertensión arterial, pero antes de iniciar, queremos nuevamente agradecerte por escucharnos, por estar acá y dedicar unos minutos de tu valioso tiempo para estudiar sin la necesidad de leer. Para nosotros es un placer compartir el conocimiento y hacerte parte de la construcción del mismo. ¿Recuerdas el caso clínico del capítulo anterior? Si aún no lo has escuchado, te invitamos a escucharlo, no te tomará más de 10 minutos. Pues hoy vamos a enfocar nuestro capítulo desde la atención primaria en salud y proponemos un enfoque biopsicosocial de los pacientes. Así pues, vamos a usar una matriz biopsicosocial con el fin que el estudio de tu paciente sea sistemático y sea analizado de una forma holística. Ok, iniciando nuestra matriz biopsicosocial, el primer paso es un resumen de la anamnesis y un examen físico. Es un paciente afrodescendiente de 46 años de edad con historia personal de hipertensión arterial con pobre adherencia al tratamiento. Adicionalmente es usuario de cocaína, quien se acerca al servicio de urgencias por presentar cefalea y diaforesis, sin otro signo o síntoma neurológico o cardiovascular. Presenta una presión arterial de 230/130 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20, una saturación de oxígeno de 98% ambiente. Tiene un peso de 103 kilogramos y una talla de 165 para un índice de masa corporal de 37.8. En el cuarto paso encontramos los factores psicológicos. En nuestro paciente podemos encontrar 2 factores importantes en este apartado. El primero, el abuso de sustancias psicoactivas que, en el caso particular del paciente, el uso de cocaína, lo expone a mayor riesgo de eventos cardiovasculares dada la actividad estimulante de la respuesta sobre el sistema nervioso central. En plano continuo, la convivencia unipersonal del paciente, posible factor en disminución de adherencia a tratamiento o potenciador del uso de sustancias psicoactivas. En tercer plano, orientar la educación sexual del paciente, dado que dicha conducta fue carga factorial para el evento principiante. En el tercer paso vamos a evaluar los factores biológicos. Entre estos factores del paciente podemos nombrar los factores modificables y los no modificables. Así pues, tenemos la obesidad como un factor modificable en el paciente. Dentro de los no modificables tenemos la ascendencia racial del paciente y su edad. Debemos recordar que la raza negra o afrodescendiente es un factor importante para el desarrollo de hipertensión arterial, pues es más de difícil manejo en estos pacientes que en los caucásicos o de raza blanca. También hay que destacar como sexto paso darle protagonismo a las fortalezas y efectos protectores. A manera de intervención en coordinación con los servicios sociales, encontrar un lazo con la familia externa del paciente, a manera de tender una red de seguridad para él mismo. Adicionalmente, vincular el grupo de rehabilitación del paciente para alentar comportamientos de hábitos saludables, donde se oriente al paciente a llevar un estilo de vida saludable.
Como quinto paso de formulación de caso están los factores socioculturales, económicos, interpersonales, familiares y ambientales, en donde podemos encontrar la exposición al ambiente de consumo, la inestabilidad de tratamiento dado a no tener un plan de aseguramiento que provea un seguimiento continuo del paciente. Por tanto, aumentar la probabilidad de complicaciones de sus patologías de base aumenta de manera significativa, teniendo en cuenta que son patologías crónicas prevenibles. También hay que destacar como sexto paso, darle protagonismo a las fortalezas y efectos protectores. A manera de intervención, en coordinación con los servicios sociales, encontrar un lazo con la familia externa del paciente, a manera de tender una red de seguridad para él mismo. Adicionalmente, vincular el grupo de rehabilitación del paciente para alentar comportamientos de hábitos saludables, donde se oriente al paciente a llevar un estilo de vida saludable. En séptimo lugar, tenemos que evaluar la funcionalidad del paciente, puesto que si tenemos un paciente que se encuentra con un alto grado de dependencia de cuidadores, nuestras recomendaciones no podrán ser acogidas propiamente por el paciente. Para ello, se tienen diferentes escalas de funcionalidad, como el índice de Bartel, para la valoración funcional de un paciente y su rehabilitación. La escala mide la capacidad de una persona para realizar 10 actividades de la vida diaria, que se consideran básicas. De esta forma se obtiene una estimación cuantitativa de su grado de dependencia o independencia. Este índice está recomendado por la Sociedad Americana de Medicina Familiar. Entre otros comportamientos usados en este apartado, usaremos el GAF, Global Assessment of Functioning, o Evaluación Global del Funcionamiento, que es una escala numérica utilizada por médicos y médicos de salud mental para calificar subjetivamente el funcionamiento social, ocupacional y psicológico de un individuo. Con el octavo paso, hacemos un resumen de los anteriores pasos, ponderando y priorizando los problemas que hemos encontrado en el paciente en cada una de las categorías habladas. Y así podemos llegar a una lista de problemas o diagnósticos para generar una priorización en términos de tiempo de atención a cada uno de los ítems, en minutos, a días o semanas, como noveno paso. Teniendo en cuenta la lista, podemos formular que se trata de un paciente en su quinta década de la vida quien ingresa al servicio de urgencias por síntomas neurovegetativos, con, primero, una crisis hipertensiva, con una encefalopatía hipertensiva a descartar, que si recuerdan en el anterior capítulo, se descarta al tomarle un ataque. Segundo, historia personal de hipertensión arterial no controlada. Un tercer diagnóstico, que sería obesidad grado 2, dado el índice de masa corporal. También hay que descartar con ello un síndrome metabólico. Un cuarto diagnóstico sería historia personal de abuso de cocaína. Hay que descartar evidentemente un daño orgánico por estimulantes. El quinto, una disfunción eréctil a descartar. El sexto, un riesgo social de abandono. Y por último, un séptimo, que sería la historia personal de abandono de tratamiento médico. Como décimo paso, vamos a desarrollar una lista de problemas con enfoque de tratamiento correspondiente al tratamiento. Dado que lo primero que priorizaremos en nuestro paciente se trata del problema biológico, que es su crisis hipertensiva, iniciaremos con el enfoque farmacológico. Debemos tener en cuenta que el paciente fue tratado con 2 dosis de clonidina, cuyo efecto fue anulado porque él consumió yohimbina, por lo cual se decide iniciar la betalol en dosis de 10 a 20 miligramos endovenosos en bolo cada 10 minutos hasta alcanzar metas de presión arterial, teniendo en cuenta las recomendaciones de la AJA 2017 vistas en nuestro tercer capítulo. Pero al paciente lo tenemos que mandar con una fórmula ambulatoria, con un egreso, en el cual, según la AJA 2017, para los pacientes afrodescendientes o de raza negra, los calcioantagonistas o bloqueantes del canal de calcio son los ideales en estos pacientes. Nosotros proponemos el amlodipino vía oral, 5 miligramos cada 12 horas, que puede estar asociado a un tiacídico, un IECA o un ARA2. Tenemos que tener en cuenta lo no farmacológico, cambios en el estilo de vida, la dieta DASH mencionada en nuestro primer y segundo capítulo. Tenemos que solicitarle paraclínicos. Los de urgencia serán electrocardiograma, TAC craneal simple por sus alteraciones neurológicas. Obviamente también tenemos que tener en cuenta la escala de Cincinnati
para evaluar si tiene o no tiene probabilidad de un evento cerebrovascular. Tenemos que pedirle una función renal y un hemograma. De manera ambulatoria, tenemos que pedirle un mapa de presión arterial, un electrocardiograma, función renal y función lipídica para estratificar a este paciente, que son los paraclínicos de órgano blanco que tenemos que tener en cuenta, además de una valoración por oftalmología, ya que tenemos que tener en cuenta que la presión arterial también tiene como órgano blanco los ojos. A manera de interconsultas, dado que se da un enfoque completamente integral al paciente, tenemos que priorizar las interconsultas en el momento de atención de urgencias. Entonces, en urgencias vamos a interconsultar a medicina interna. Ahora bien, de forma ambulatoria, tras la descarga del paciente a un manejo ambulatorio, podemos solicitar lo que es nutrición, terapia física, medicina familiar, psiquiatría, trabajo social y terapia ocupacional, cubriendo todos los diagnósticos propuestos en el ítem del 9º paso. El plan ambulatorio de controles por medicina general va a ser siguiendo un esquema de 2 semanas después de la intervención de urgencias, 4 semanas después de la intervención de urgencias, a las 8 semanas y por último a las 12 semanas, verificando que cada uno de los ítems anteriores, las interconsultas, las valoraciones, la toma de paraclínicos, se hayan realizado. Como metas de tratamiento, queremos que el paciente llegue a una presión arterial menor a 140/80, PAS y PAT respectivamente, una abstinencia mínimo de un mes de consumo, una vinculación permanente a seguridad social, conjunto a asegurar las interconsultas y una meta en cuanto a lo nutricional de disminuir al menos 500 gramos de peso por semana como meta base y laxa, y por último un perímetro abdominal menor de 92 centímetros siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón. Bueno, y para cerrar con broche de oro este apartado de hipertensión arterial, queremos finalizar con los 10 puntos claves propuestos por la Asociación Americana del Corazón 2018 para el manejo de la hipercolesterolemia. Para el manejo de la hipercolesterolemia debemos clasificar a nuestros pacientes según el riesgo cardiovascular, y la AJA 2018 propone que los eventos cardiovasculares de muy alto riesgo son: 1. El síndrome coronario reciente, menor a 12 meses, y una historia de infarto, historia de accidente cerebrovascular isquémico, enfermedad arterial periférica sintomática. Además, se debe tener en cuenta los pacientes en condición de riesgo, los cuales son: edad mayor a 65 años, pacientes con antecedentes de hipercolesterolemia familiar, pacientes con antecedente de diabetes mellitus y o hipertensión arterial y o insuficiencia cardíaca, paciente con antecedente de revascularización, pacientes con antecedente de enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular entre 15 a 59 milímetros minuto, que sean consumidores de tabaco activo, y pacientes con un LDL persistente por encima de 100 con uso de estatina y ezetimibe. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la enfermedad cardiovascular clínica de origen aterosclerótico. Contamos pacientes que hayan tenido un síndrome coronario agudo, una historia de infarto agudo de miocardio, una angina estable o inestable, la revascularización arterial de diferentes vasos, principalmente los coronarios, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio y que tengan una enfermedad arterial periférica o, en su defecto, un aneurisma de la aorta. Ahora sí, teniendo en cuenta lo anterior, iniciaremos con los 10 puntos claves propuestos por la AJA 2018 para el manejo de la hipercolesterolemia en adultos. El primero es que se debe potenciar a todos los individuos a un estilo de vida saludable. El segundo, en pacientes con enfermedad cardiovascular clínica, se debe reducir el LDL con estatinas de alta intensidad. El tercero, en pacientes con enfermedad cardiovascular de alto riesgo, mantener el umbral de LDL en menos de 70 miligramos decilitro. Cuarto, en pacientes con hipercolesterolemia primaria, el objetivo de LDL será mantenerlo por debajo de 190. Quinto, en pacientes de 40 a 75 años con diabetes mellitus y LDL por encima de 70, se debe iniciar estatinas de moderada intensidad sin calcular riesgo cardiovascular.
En adultos de 40 a 75 años en prevención primaria se debe estimar el riesgo cardiovascular por medio del aplicativo de la AJA, la calculadora a 10 años. Séptimo, en pacientes adultos sin diabetes mellitus y LDL mayor o igual a 70 y un riesgo cardiovascular a 10 años mayor del 7.5%, se debe iniciar estatina de moderada intensidad. Octavo, en adultos de 40 a 75 años sin diabetes mellitus y un riesgo cardiovascular a 10 años de 5 a 19.9% y factores que aumenten el riesgo, se recomienda inicio de estatina. En adultos, como noveno, de 40 a 75 años sin diabetes mellitus y LDL de 70 a 89 y un riesgo cardiovascular de 10 años mayor a 7.5, se debe calcular el calcio arterial coronario. Esto teniendo en cuenta una puntuación de calcio arterial coronaria de 0, indica bajo riesgo y se debe iniciar estatina excepto si el paciente presenta hipertensión arterial, tabaquismo o historia familiar de enfermedad cardiovascular. El calcio arterial coronario de 1 a 99 se debe iniciar estatina, especialmente en mayores de 55 años. Y finalmente, personas con calcio arterial coronario mayor a 100, definitivamente iniciar estatina. Como décimo y último punto clave de la AJA, esta recomienda evaluar la respuesta y la adherencia al tratamiento del paciente. Así pues, analizando todas las aristas que tiene el mismo. Bueno, y aquí concluye este capítulo. Esperamos no haberte aburrido y nuevamente te damos las gracias por compartir unos minutos de tu tiempo para escucharnos. Recuerda que Podmédicos es el espacio en donde puedes estudiar sin la necesidad de leer. Fuimos Juan Mogollón y Miguel Cañón. Si quieres seguir estudiando mientras estás en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como @la revista de medicina, @por si preguntan. Gracias y hasta el próximo capítulo. Y prepárense porque en el próximo ciclo vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.